Estamos en el Dios inclusivo. ¿A quién excluye Dios? ¿A quién excluimos nosotros? Preguntas incisivas que nos guiarán en un diálogo interno sobre nuestras perspectivas de quién es el otro. Números 11 tiene una historia fascinante. Debe leerla usted versículo por versículo. Las ideas expresadas tienen que ver con perspectivas de inclusión y exclusión. Por supuesto, nadie excluye con el propósito de excluir. Siempre que excluimos tenemos una razón. La razón que tenía, por ejemplo, Josué era el orden. Dice Josué que le impidiera a los jóvenes de edad y edad hablar y profetizar en el campamento porque ellos no habían participado del orden. ¿Cree usted en el orden? Yo creo en el orden. Yo creo que las cosas deben ser conforme a la iglesia ha planificado, conforme a la jerarquía, conforme a las normas impresas en libros de póliza. Pero en el caso de Moisés, esto no impresionaba a Moisés. ¿Tienes tú celos por mí?, preguntó Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Para nosotros es fácil ver la inclusión de Moisés como algo extraordinario y bueno, pero tradúcela a tu diario vivir en tu iglesia. ¿Quiénes son excluidos que quisieran ser incluidos, que el Espíritu de Dios está incluyendo? Obviamente no te vas a dar cuenta de esto mientras estás enfocándote en seguir procedimientos y hacer las cosas en orden. Solamente se puede ver esto cuando tienes la epistemología de Moisés. Si el Espíritu de Dios se manifestó, ¿cómo voy yo a impedirlo? Son ideas revolucionarias, muy contrarias al establecimiento jerárquico y de orden en la iglesia. Joel 2, 28 y 29 nos da una promesa que creemos todos los que estamos confiados en la segunda venida de Jesús, que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne y hijos y hijas, ancianos, ancianas, jóvenes tendrán visiones y sueños. Pero esto es muy revolucionario y muy problemático, porque ¿cómo la iglesia va a controlar toda esta gente teniendo sueños y visiones? ¿Qué va a suceder para el orden de la iglesia? Si aceptamos la idea bíblica de que esto va a ocurrir, tenemos una tensión muy fuerte y grande. Volvemos al punto que anteriormente vimos con respecto a Moisés y a Josué. Si el énfasis está en el orden y en el cuidado de que las cosas permanezcan como deben ser, y miren que no hay nada de malo en eso, yo soy profesor y yo creo en el orden, pero Joel nos invita a una situación donde el orden será muy difícil de mantener. ¿Cómo se van a decidir a quiénes escuchar y qué seguir y qué mensajes aceptar? Yo no tengo las respuestas. Yo lo que sé es que yo quiero tener la mentalidad de Moisés. Yo quiero estar listo para cuando la promesa de Joel se cumpla y el Espíritu se derrame sobre todos. Las ideas de quienes están conectados, quienes están como parte del centro, como parte de la estructura. Eldad y Medad eran jóvenes que se sentían como forasteros. Fueron rechazados por Josué porque eran forasteros. ¿Quiénes son Eldad y Medad de hoy? Los nosotros, es decir, la organización, también los excluye. Obviamente la organización excluye a todos los que no estén en la argolla de poder. Es la forma normal. ¿Cómo podemos nosotros ser inclusivos como Moisés? Yo no tengo una respuesta fácil para eso, pero la invitación está clara a ser inclusivos. El desafío de la organización. Josué deseaba corregir la irregularidad, la idea de que algunos pueden profetizar que no siguen los canales domesticados de la iglesia, no recibieron la ordenación, no se les puso las manos, no participaron del culto, no escucharon las palabras.
temiendo que pueda tender a la división. Es un dilema. ¿Cómo fomentar y dar la bienvenida al trabajo del Espíritu? Eso no se puede domesticar mientras se domestica la iglesia. Un problema serio. Hay que someterse al Espíritu de Dios. La respuesta de Moisés. Cuando Josué le dice, Moisés, mi Señor, deténlos. Moisés responde, ¿estás tú celoso por mí? ¿Estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Ese es el deseo de la organización? ¿Qué quiere usted? ¿Cómo usted lo visualiza? El primer paso es darse permiso a pensar, a hacerse la pregunta. El segundo paso es en humildad someterse al Espíritu de Dios. El tercer paso es el incógnito. Yo no sé lo que Dios va a hacer con usted, con su organización, con su iglesia, pero espero que esta clase lo deje listo a levantar el incógnito. Gálatas 3, 27 al 29 nos indica, sin lugar a dudas, que no hay acepciones para Dios. Se habla de mujeres y de hombres, se habla de esclavos y de libres, se habla de publicanos y gentiles y judíos, es decir, divisiones raciales, divisiones nacionales, divisiones étnicas, divisiones de género, divisiones de edad, todas son eliminadas en Cristo Jesús y estamos en Él. Entre Gálatas y Números no queda ninguna división. No hay esclavos ni hay libres. No hay ningún hombre ni mujer. Las divisiones de género eliminadas. Obviamente, el apóstol, lo mismo que Moisés, no están eliminando las diferencias. Están diciendo que las diferencias no representan lógica para incluir o excluir. Las diferencias representan lógica para bendecir la iglesia de Dios con una diversidad de opciones. No hay ni jóvenes extraños, ni hay personas extrañas. Todos se han convertido en herederos de la promesa. Lucas 8 nos da una perspectiva que desafía. La lectura que les voy a hacer habla de cómo las mujeres que estaban con Jesús eran parte integral de los que estaban predicando. El verso 1 nos dice que Jesús estaba predicando y después nos dice quiénes estaban. Y habla de los 12 apóstoles y entonces habla de las mujeres. ¿Por qué Lucas hizo una lista de estas mujeres, de estas personas? Porque Jesús con quien estaba era personal, un asunto familiar. Para Jesús la perspectiva era siempre familiar. Pero Lucas era un extraño. Él había sido excluido. Recuerden que él es el único que es no judío. Al comienzo de su ministerio tuvo su mamá y sus hermanos. Después de esto descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí se quedaron por unos días. Jesús estuvo con su familia biológica al inicio de su ministerio, pero después se apartaron. En el capítulo 8 nos dice que la familia se apartó y Jesús dice palabras muy fuertes. En el verso 20 está escrito, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús se separó de la unidad familiar biológica. Esto es muy fuerte, porque los hermanos y la madre de Jesús querían excluirlo a él los excluye a ellos. Es decir, los únicos que el registro bíblico, la iglesia del Nuevo Testamento nos dice que debemos excluir, es a los que quieren excluir a otros. De otra manera, todos deben ser incluidos. Como el único extraño de los escritores de los evangelios, Lucas toma la perspectiva de los de afuera. Lean ustedes las ideas en cada palabra de estos versos. Yo estoy avanzando para darles una introducción general.
Lucas nos dice que las mujeres no cuentan. La Biblia nos dice que las mujeres no cuentan. Ya lo leímos en Mateo en 2 lugares. Pero Jesús nos dice que no excluyen a nadie. Lucas tenía el interés de incluir. Por eso habla de las mujeres que estaban con Jesús. La investigación de Lucas de quién viajó con Jesús predicando de ciudad en ciudad. Aquí está la respuesta. Los 12, que eran los apóstoles, que todo el mundo conoció y todos hablaron de él. Pero Jesús tenía otros. Nos dice que algunas mujeres, no pudo encontrar el número Lucas, ni supo los nombres sino de algunas. Como dice algunas, no dice 2, digamos 3 mujeres. María, esa es una mujer. Joana, esa es una mujer. Susana, esa es una mujer. Y muchas otras, digamos 6. Por lo menos 12 mujeres estaban con Jesús, andando para arriba y para abajo, lo mismo que los apóstoles. ¿Quiénes eran estas mujeres? Fueron sanadas y exposeídas de demonios. Eran excluidas como sucias estas mujeres. Pero también había mujeres de medios económicos e influencia que usaban su influencia para avanzar el evangelio antes de que Nicodemo y otros se manifestaran como seguidores de Jesús. Estas mujeres mantenían a Jesús. Joana, la esposa de Cusa, la gerente de la casa de Herodes, Susana y muchas otras que los apoyaron con sus propios medios. 12 mujeres y 12 hombres. 12, sí. ¿Cuántas piensa usted que son? ¿Cuál es la imaginación suya? Pero María Magdalena es especial. Ella representa a todas las otras mujeres en ser despreciada. De nuevo repito, aquí había mujeres que no eran despreciadas, que eran de dinero. Pero María Magdalena le sacaron 7 demonios y solo estuvo con Jesús 21 meses. Cada 3 meses un nuevo adulterio. Cada 3 meses un nuevo demonio. Definitivamente yo la habría excluido. ¿No hubieras hecho tú lo mismo? La iglesia tuya hubiera aceptado a María 7 veces en 21 meses adulterando. Pero la cosa se pone más interesante aún porque Lucas 7 nos habla del evento en la casa de un fariseo. Y dice que una mujer ungió a Jesús echándole el aceite de perfume. Y esta mujer es la única que nos presenta la Biblia como ungiendo a Jesús. Esto es algo extraordinario. No solamente fue una mujer la que ungió a Jesús, sino que ungir a Jesús es lo que hace a Jesús, el humano bautizado, como Mesías, porque Mesías quiere decir ungido. Cristo quiere decir ungido. Mesías en hebreo y Cristo en griego. ¿Y quién ungió a Jesús? Sí, recibió el ungimiento del Espíritu Santo, pero con aceite, ¿quién le ungió? Como los reyes, como el Mesías debía ser ungido. Pues no fue otro sino María Magdalena. Esta es la que ungió a Jesús. Y ella recibió este ungimiento, recibió Jesús este ungimiento de ella de manera voluntaria y abierta, como una bendición especial. La mujer María unge a Jesús y él acepta esta bendición. La pregunta para nosotros hoy es cómo visualizamos lo ocurrido, cómo vamos a hacer la historia, cómo vamos a definir el evento. En Mateo, la misma historia la utiliza derramando el aceite en la cabeza. Vean el verso 7. Se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de él mientras estaba sentado a la mesa. La misma historia, presentada esta vez como el derramar el aceite en la cabeza. Debemos entender que Lucas, que no era judío, probablemente no entendía las implicaciones de lo que él estaba narrando. Pero Mateo, que era judío, sí habla de que el aceite se le puso en la cabeza y él se dio cuenta de lo que esto significaba, el ungimiento. Nosotros
hemos de entender que siempre habrá razones para criticar, especialmente a los que no están como parte de la organización. Aquí el apóstol Mateo nos dice que fue criticada la mujer porque ese dinero se podía usar para los pobres. Pero Jesús los reprende y les dice que ella hizo algo bueno y una profecía que estamos cumpliendo en este momento está en el verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en recuerdo de ella. Con el propósito de recordarla a ella, no de alabar a Jesús. Alabar a Jesús es secundario en este momento, en esta profecía. Esta profecía es acerca de María Magdalena. ¿Qué ves tú? ¿Qué epistemología vas a usar? Jesús se dejaba tocar por María, Jesús andaba con mujeres predicando, Josué estaba preocupado por el orden, Moisés ansioso por abrazar a todos. ¿Y tú? ¿Cómo lo visualizas?